Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Blanco Matías, estudiante del programa Ingeniería Multimedia. A continuación muestro mi documento de identidad, donde se certifica que soy yo. Y bueno, en este video voy a desarrollar el ejercicio número 1 por medio del laboratorio virtual. Es el ejercicio 1 de la tarea 1, medición y cinemática de la materia física general. Espero tutora se encuentre muy bien. Y bueno, la sumatoria de los números de mi cédula da 32. Entonces, listo, llegamos acá al ejercicio número 1, vectores. Tenemos acá el vector A, el vector B. Reemplazamos el número que me dio siendo resultado de la sumatoria de mis números de mi tarjeta, de mi cédula. Entonces acá vemos que puse la variable A es igual a 32 sobre 10 y más 32 sobre 20j. La variable B es igual a 32 sobre 14 y más 32 sobre 10j. Haciendo la operación y acercándolo a un número entero, haciendo la aproximación, tenemos que el vector A es igual a 3i más 2j y el vector B es igual a 2i más 3j. Listo, ya teniendo estos datos y sabiendo ya a qué equivale cada vector, nos vamos a disponer a llenar la tabla de valores. Para eso vamos a utilizar el laboratorio virtual. Entonces, listo, que nos pide la tabla. Primero lo que tenemos que hacer es poner aquí lo que equivale cada vector. Entonces tenemos acá el vector A. Entonces el vector A equivale a 3 más 2. Entonces ponemos 3 y 2. Y el vector B equivale a 2, 2 más 3. Listo. Aquí los tenemos. Y vamos a ponerle los valores para poder llenar la tabla. Y listo. Entonces el primer campo a llenar en la tabla es la información sobre el vector A. Nos piden su magnitud, su dirección, componente en X y componente en Y. Entonces vamos a seleccionar el vector A y acá nos bota todos los datos. Entonces tenemos una magnitud de 3.6, una dirección de 36.7, su componente en X es de 3.0 y su componente Y es de 2.0. Asimismo vamos a llenar los espacios del vector B. ¿Qué hacemos? Lo seleccionamos y aquí tenemos los datos. Su magnitud es de 2,8, su dirección es de 45,0, su componente en X es de 2,0 y su componente en Y es de 2,0 igualmente. Luego nos piden la sumatoria del vector A más B, que vendría siendo C. Entonces lo mismo hacemos, seleccionamos el vector C, que es la sumatoria de estos dos. Entonces escribimos los datos. Su magnitud es de 6,4. Su dirección es de 38.7. Su componente en X es de 5.3 y su componente en Y es de 4.0. Listo, ahora nos piden hallar los valores de 2 veces el vector A. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo único es que acá subimos al 2. Ay, disculpen, toca ver a seleccionar este. Qué pena con ustedes. Seleccionamos el vector A y le sumamos el 2, ¿no? Entonces, mire, como podemos observar acá, ya nos aparece 2 veces el vector A y nos dan los datos. Entonces tenemos aquí que la magnitud de 2 veces el vector A es de 7.2, la dirección es de 33.7,
el componente en X es de 6.0 y el componente en Y es de 4.0. Lo mismo hacemos con el vector B. Nos piden hallar 2 veces el vector B. Entonces seleccionamos el vector, le aumentamos acá los valores, que quede el 2, y procedemos a llenar el cuadro con los valores dados. Tenemos la magnitud de 5.7, tenemos la dirección que es de 45.0, el componente en X que es de 4.0 y el componente en Y que es de 4.0. Ok, ahora nos piden la sumatoria de 2 veces el vector A más 2 veces el vector B, que es C. Entonces seleccionamos C y escribimos los valores. Entonces tiene una magnitud de 12.8, una dirección de 38.7, un componente en X de 10.0 y un componente en Y de 8.0. Ahora nos piden hallar 3 veces el vector A. ¿Qué hacemos? Venimos acá, seleccionamos el vector A y le aumentamos hasta el número 3. Como podemos ver, ya se modifica acá el vector C, porque él es directamente proporcional al vector A y al vector B. Listo, entonces lo mismo que hemos venido haciendo, llenamos los espacios, una magnitud de 10.8, una dirección de 33.7, un componente en X de 9.0, perdón, y un componente en Y de 6.0. Ahora hacemos lo mismo con el vector B, pero esta vez nos piden hallar 5 veces el vector B. Entonces seleccionamos B y aumentamos hasta el número 5. Listo, procedemos a llenar otra vez la tabla de valores. Tenemos una magnitud de 14.1, una dirección de 45.0, un componente en X de 10.0 y un componente en Y de 10.0. Ahora nos piden la sumatoria de 3 veces el vector A más 5 veces el vector B, que vendría siendo C. Lo mismo, escribimos los datos. Tenemos una magnitud de 24.8, una dirección de 40.1, un componente en X de 19.0 y un componente en Y de 16.0. Listo, ahora nos piden hallar menos 5 veces el vector A. Entonces, ¿qué hacemos? Nos venimos aquí hasta el vector A y vamos a ir para abajo, para menos 5. Listo. Ahora, tenemos una magnitud de 18.0, una dirección de menos 146.3. ¿Por qué menos? Porque, como podemos ver aquí en la gráfica, el vector va en diagonal hacia lo negativo. Tenemos un componente en X de menos 15.0 y un componente en Y de menos 10.0. Ok, entonces ahora vamos a hallar 3 veces el vector B. ¿Qué hacemos? Bajamos acá un poquito hasta llegar a 3 veces el vector B. Llenamos los mismos espacios. Los seleccionamos, qué pena con ustedes. Los seleccionamos. Entonces, listo, tenemos una magnitud de 8.5, una dirección de 45.0, un componente en X de 6.0 y un componente en Y de 6.0. Ahora nos piden hallar la sumatoria
de menos 5 veces el vector A más 3 veces el vector B, o sea, C. Vamos a seleccionar C acá, a C, sí, ahí está seleccionado. Entonces tenemos una magnitud de 9,8, una dirección de menos 156.0, un componente en X de menos 9.0 y un componente en Y de menos 4.0. Y listo, ya tenemos resuelta nuestra tabla de valores. Y en este video también voy a agregar la respuesta a la pregunta formulada por mi compañero John Eiderman Daleman, que nos dice que con ayuda del simulador obtener los datos del siguiente vector. Él al inicio nos propuso hallar la sumatoria de 7 veces el vector A más 7 veces el vector B, pero el simulador solo nos permite un máximo de 5 veces los vectores, no se puede poner más allá, un valor más alto que 5. Por lo tanto yo modifiqué el ejercicio y entonces pues reemplacé el número, los 7 veces del vector por 5 veces, que es como el límite o lo más alto que nos permite el simulador. Entonces lo que voy a realizar es la sumatoria de 5 veces del vector A más la sumatoria de 5 veces del vector B. Acá lo tengo resuelto, pero vamos a rectificarlo. Entonces tenemos acá 5 veces del vector A, tenemos una magnitud, acá nos dice de 18,0, una dirección de 33.7, un componente en X de 15.0, ahí está, y un componente en Y de 10.0. Vamos ahora a mirar los datos de 5 veces del vector B. Tenemos que tiene una dirección de 14.1. Aquí se me olvidó cambiar los valores, de una vez resolvámoslo. 14.1, una magnitud de 25.0, un componente en X de 10.0 y un componente en B de 10.0 también, 10.0. Ahora la sumatoria nos dice que tiene una magnitud de 32.0, una dirección de 38.7, un componente en X de 25.0 y un componente en Y de 20.0. Y listo. Ahora voy a formular mi propia pregunta para mis compañeros del foro, que dice: por medio del simulador obtenga los datos del siguiente vector. Vector C, que es igual a la sumatoria de menos 3 veces el vector A más 3 veces el vector B. Y listo, con esto doy por finalizado el video y el desarrollo del ejercicio 1. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.